Proyectos Semilla. 10 características. Bob Moffitt. Bienvenidos. Lo que quiero hacer ahora es compartirles 10 características claves de un proyecto Semilla. Estas características no han salido de un manual. Hemos estado haciendo proyectos Semilla por todo el mundo desde 1986. Cada una de estas características han sido extraídas de experiencias de proyectos Semilla que hemos llevado a cabo. Y mientras más características se implementen en la planeación y ejecución de un proyecto Semilla en general, más exitoso será el proyecto en que respecta a la demostración del amor de Dios. Repito, no quiero que piensen que estas 10 características e ideas surgieron de nuestra cabeza. No. Al observar la consistencia entre las cosas que se hacían y el éxito visible que se alcanzaba, empezamos a comparar y llegamos a la conclusión que cuantas más características eran implementadas o incluidas en un proyecto Semilla, pues más éxito tenían. De modo que estas características no son reglas, sino características que deberían tenerse en cuenta al planificar o comenzar un proyecto Semilla. Y si usted ha decidido no incluir alguna de ellas, debería tener una buena razón para ello. Bueno, sigamos. La primera característica de un proyecto Semilla debe estar basado en las intenciones de Dios y no en las necesidades de la comunidad. La mayoría de las organizaciones humanas seculares del mundo e incluso cristianas, lo que hacen para responder ante el problema de una comunidad es ver cuáles son sus necesidades. Y le dan prioridad a las necesidades y escogen una de estas necesidades y de acuerdo a esa necesidad diseñan su proyecto. Así no es como comienzas con un proyecto Semilla. Comienzas de rodillas en oración y preguntas: Señor, ¿qué quieres que hagamos? No preguntas cuál es la necesidad principal en términos de lo que necesita la comunidad. Pregunta: Señor, ¿qué quieres que hagamos en esta situación? Permítanme contarles una historia. En los primeros años de nuestro ministerio, había una aldea terriblemente pobre en México. Muy pobre. No podré contarles toda la historia por cuestión del tiempo, pero su única fuente de ingresos era el cultivo de marihuana. El gobierno envió helicópteros para fumigar toda esta hierba y ellos respondieron disparando a las ventanillas de plástico de uno de los helicópteros, matando a un piloto y a su copiloto. Las autoridades no los podían encontrar porque eran gente de la montaña y sabían esconderse de los agentes federales. A través de una serie de milagros, Dios envió un misionero a estas personas de las colinas y los líderes de la comunidad se convirtieron al Señor al mismo tiempo. Y preguntaron al misionero: bien, ahora que somos seguidores de Cristo, ahora que seguimos a Jesús, ¿qué debemos hacer? Si ustedes fueran misioneros occidentales típicos, habría respondido: bueno, pues necesitan salubridad, agua corriente, una escuela, una clínica. Y bien, el misionero respondió sabiamente: yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Vayamos al bosque a orar y a ayunar y le preguntamos a Dios qué quiere que hagamos como nuevos creyentes. Así lo hicieron. Ellos eran analfabetos, pero el misionero les leía las escrituras. Pasaron mucho tiempo en oración. Oraron y ayunaron por 3 días.
Cuando salieron de la selva, dijeron que Dios les dijo: lo primero que quiero que hagan como mis seguidores es que construyan casas para las 7 viudas que hay en vuestra comunidad. Esta comunidad había sufrido una larga serie de disputas sangrientas en las que una persona mataba a la otra por lo que había sucedido en el pasado. El saldo de esas disputas fueron 7 viudas. Y Dios, antes de decirles que instalaran un sistema de agua corriente o que construyeran una clínica o una escuela, les dijo: lo primero que quiero que hagáis es que construyan casas. Estas personas no tenían casas. Yo estuve allí. Vivían en chozas y convivían con cerdos y gallinas. Era terrible. Ellos obedecieron y lo hicieron. Construyeron 7 casas. En su cultura, cuando se construyen casas, las primeras personas que se benefician son los líderes de la comunidad, no las viudas. Ellas estaban al final de la escala social. La noticia corrió de lo que había sucedido por toda la comunidad llamada Topos Analco y por todo el estado de Guerrero. Los líderes de todas las aldeas vecinas llegaron para averiguar qué fue lo que se apoderó de los líderes de esta comunidad para que construyeran casas para la gente de escala social más baja. ¿Y saben lo que sucedió luego? Brotó un avivamiento en la región de Topos Analco. La gente vio una demostración del amor de un Dios que ellos desconocían. Dios sabía lo que necesitaban. Lo que necesitaban no surgió de una lista de prioridades obtenidas por una encuesta de lo que necesitaba la comunidad. Yo no estoy en contra de este tipo de encuestas, porque al menos ayudan a conocer las necesidades visibles. Así que la primera característica de un proyecto semilla es que no se hace algo que parece que va a cubrir la mayor necesidad visible de la comunidad. Preferiblemente, lo primero que debemos hacer es oír a Dios para que Él nos dirija hacia la necesidad que debemos cubrir. La segunda característica de un proyecto semilla es que debe cubrirse en oración. Muchas veces los cristianos hacemos una oración superficial al comienzo de nuestros esfuerzos para demostrar el amor de Dios. Por favor, Señor, bendice nuestros planes. Vemos lo que hizo Nehemías durante la construcción del muro de Jerusalén. Aunque era mucho más grande que un proyecto semilla, operaba el mismo principio. Nehemías oraba durante todo el proceso de la reconstrucción de la muralla y durante la oposición de sus adversarios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros proyectos. Tenemos que cubrir en oración lo que hacemos desde el principio del proyecto hasta el final. La tercera característica es que debe ser breve y sencillo. No intentamos comernos el elefante. A veces, en ciertos contextos, se preguntan, ¿cómo se come un elefante? Mis amigos africanos responden esa pregunta inmediatamente. Fácil, una mordida a la vez. Lo mismo es cierto con los proyectos semilla. Un proyecto semilla no va a resolver el problema, pero ataca una parte del mismo, de manera que tiene que ser muy breve y sencillo. No trate de inaugurar una guardería o un asilo. Esos son proyectos a largo plazo. Tampoco intente obtener subsidios del Estado para un programa nutricional continuo. Estos no son proyectos semilla. No son cosas malas, pero no es la manera de comenzar. Así que recuerde que los proyectos semilla son justamente el camino para comenzar y por ello deben ser simples y cortos. La cuarta característica es que debe estar bien planificado. Uno de los problemas que afrontan muchas iglesias, especialmente las de orientación pentecostal,
es que conciben una gran idea y se lanzan a ponerla en práctica sin planificación, sin pensar qué recursos se van a necesitar, quién se va a ocupar de cada cosa, etcétera, etcétera. El proyecto suele fracasar porque no está bien planificado. La quinta característica es: el proyecto semilla se debe hacer con recursos locales. Estos no solo son recursos que provienen de los bolsillos de los miembros de la iglesia, también provienen de la comunidad. Recuerdo que en la República Dominicana, una de las iglesias con las que trabajamos construyó un puente sobre un arroyo. No tenían dinero para hacerlo. Así que fueron a ferreterías y almacenes de la localidad y explicaron lo que se proponían hacer y preguntaron, ¿podrían donarnos el cemento, donar las varillas de refuerzo? Y consiguieron suficientes recursos de estos almacenes y construyeron el puente. Esos son recursos locales. Por ejemplo, no son recursos locales los que solicitamos al gobierno o a una denominación extranjera. Eso no. Tienen que ser recursos obtenidos de las personas locales. La sexta característica es que los proyectos semilla no se deben usar para manipular. Tal vez se preguntarán qué quiero decir con manipular. ¿Saben una cosa? Los cristianos son grandes manipuladores. Si les contara lo que sucede en muchas comunidades islámicas, lo reconocerían, pero no reconocerían la misma cosa cuando lo hacemos nosotros. Por ejemplo, sé que en Etiopía los musulmanes van a las comunidades pobres y le dicen: si se convierten al musulmanismo, nosotros pagaremos la educación de sus hijos o pagaremos por sus necesidades sanitarias y hospitalarias. Ustedes deben haber percibido de inmediato que eso es manipulación. Pero ¿es acaso capaz de reconocer cuando los cristianos hacen lo mismo? Recibo muchas cartas de noticias de los misioneros comentando sobre los proyectos que hacen con el propósito de ganar gente para Cristo. Usted dirá, ¿qué hay de malo en eso? Lo que lo hace algo malo es la manipulación, porque Dios no manipula. ¿Recuerda la historia de la sanación de los 10 leprosos? ¿Creen ustedes que Jesús no sabía que solo uno iba a volver a agradecerle? Si Jesús hubiera sanado solo a los leprosos para que vinieran a Él en reconocimiento por su sanidad y para agradecerle por ello, ¿a cuántos habría sanado? A uno. ¿Pero a cuántos sanó? A 10. ¿Por qué? Porque Él estaba reflejando el corazón de Dios. Y sanó a los leprosos y los habría sanado aunque ninguno hubiera vuelto para darle gracias. La lluvia cae por igual sobre justos e injustos. Hemos de demostrar el amor de Dios sin importar las consecuencias, porque es el reflejo del corazón de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos para que nuestros proyectos semilla no sean usados para manipular a la gente. Los hacemos simplemente porque es una expresión del amor de Dios. La séptima es que se deben hacer en beneficio de los que no van a la iglesia. Una de las dificultades de nuestras actividades cristianas suele ser que hacemos las cosas para los que forman parte de la iglesia. No hay nada equivocado. Pero los proyectos semillas deben ser realizados para demostrar el amor de Dios a los que están afuera, quienes de otro modo nunca serían tocados por el amor de Dios. Por eso hacemos de esto un criterio. ¿Queremos que las personas conozcan a Cristo con toda la pasión de nuestra alma? Sí, pero no les manipulamos para que le conozcan. Ellos no van a venir a Cristo ni serán alcanzados por su amor a menos que salgamos fuera de la iglesia a demostrar el amor de Dios. La séptima característica es que
llevamos a cabo los proyectos semillas para los que no forman parte de la iglesia. La octava característica es algo realmente muy fácil de hacer. Bueno, no tan fácil. El criterio es que el proyecto semilla se debe concebir y planificar de tal manera que aquellos que reciben ayuda puedan participar tanto como sea posible en el proyecto. ¿Recuerdan el relato de Ruth y Boaz en la Biblia? Boaz podía haber dado a Ruth el grano que ella necesitaba para sí y para su suegra Noemí, pero no lo hizo. En vez de ello, le permitió ir detrás de los segadores y recoger ella misma las espigas. ¿Por qué? Porque con esa actitud reconocía su dignidad como ser humano. Dios nos concedió una dignidad que se expresa por medio de nuestro trabajo. De tal manera que siempre que sea posible, cuando llevamos a cabo un proyecto semilla, necesitamos permitir que las personas a quienes ayudamos formen parte activa del proyecto. Una de las cosas que más me desanima es la costumbre estadounidense de enviar grupos de jóvenes a México a construir casas para los pobres, y como estadounidenses estamos bien organizados. Enviamos a alguien para cerciorarnos de que la madera y el cemento y todo lo que hace falta esté en su lugar, ya que solo dispondremos de una semana para el proyecto. Y tenemos que asegurarnos de que la casa y sus cimientos estén echados antes de nuestra llegada. Las planchas, las paredes y el techo, todo se hace en una semana y nos queremos asegurar de que no hayan interrupciones, ni aun las que puedan ocasionar la propia familia a la que vamos a construir la casa. ¿Qué sucede? Que las familias a quienes le construimos la casa se quedan fuera del proyecto porque cuando llegan los chicos y ellos preguntan, ¿podemos ayudar en algo? Como americanos les decimos, no, todo está bien, todo está planificado. Y lo que realmente estamos diciendo es, no tenemos tiempo para interrupciones que nos impidan concluir los proyectos. Necesitamos poder sacarle fotos al proyecto y mostrarlo a la iglesia y que vean que somos fantásticos. Les hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Que acabemos el proyecto o que otorguemos a la familia la dignidad de reconocer su capacidad de participar en su propia sanidad? Entonces, el principio es que los que reciben la ayuda sean capaces de participar en el proyecto. Esta es la octava característica. Novena. ¿Recuerda la ventana de las 4 áreas en las que Jesús creció? Sabiduría, físico, social y espiritual. Bueno, nuestros proyectos semilla necesitan incluir en su diseño una forma de impactar en todas estas áreas, para que la gente a la cual servimos puedan percibir el amor de Dios hacia ellos en lo que respecta al área física y a la sabiduría, y también en las áreas sociales y espirituales. Tenemos que planificar intencionalmente un impacto holístico. Finalmente, cuando el proyecto haya concluido, ¿quién recibe la gloria? ¿Queremos que la gente se acerque a decirnos que somos una gente maravillosa? ¿Es eso? ¿O queremos que digan, qué Dios tan bueno tienen ustedes? Quiero conocer más acerca de Él. La última característica es que Dios sea alabado y no nosotros. Si nos dan reconocimiento está bien, pero no queremos llamar la atención hacia nosotros. Queremos llamar la atención a la razón por la que estamos aquí. Estamos aquí por Dios para que otros conozcan su gran amor y compasión. Bien, las 10 características de un proyecto semilla, motivados por las intenciones de Dios, cubiertos en oración, breves y sencillos, bien planificados, hechos con recursos locales y sin manipular a la gente, hechos fuera de la iglesia para los que no son de la iglesia, con la participación de los beneficiarios, intencionalmente holístico, dirigido a la gente que no es de la iglesia y que ellos puedan participar del proyecto, y finalmente para que Dios sea el que reciba la gloria y sea alabado. Bien, quiero que intenten memorizar el propósito, la definición,
los beneficios y las 10 características de un proyecto semilla. Les daremos tiempo suficiente para memorizarlos durante la pausa que haremos y después haremos una prueba para comprobar lo que han memorizado.